Unidad y fe, instruido en tu palabra, Dios, en ti quiero crecer. Unidad y fe, instruido en tu palabra, Dios, en ti quiero crecer. Instruido en tu palabra, Dios, en ti quiero crecer. Unife. Esta primera imagen de la presentación de hoy es el tiempo de la iglesia. Y escogimos ahí una candela, una vela. ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta para hacer luz en este tiempo. Es la iglesia la que hoy tiene un mensaje de esperanza. Es la iglesia la que tiene una responsabilidad a cumplir, a cubrir. Y es llevar el mensaje a todo el mundo, a todo rincón, a toda persona. Usted es luz. Usted tiene la luz de la vida en su corazón, es Cristo Jesús. Mire, tenemos este tesoro, dice la Escritura, en vasijas de barro. Nosotros somos esas vasijas de barro. ¿Y cuál es el tesoro que tenemos? El Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Así que no podemos callar. Tenemos que decir a todos los rincones, a todas las personas que nos conocen, familias, amigos, vecinos, Cristo vive. Y Cristo pagó en la cruz para darnos vida a cada uno de nosotros. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Así que el tiempo de la iglesia, este es el mensaje del día de hoy. Veíamos que el primer mensaje que el Señor Jesucristo le dio a Juan al hablar de Apocalipsis era: ¿quién es Jesús? Es aquel que es el soberano de los reyes de la tierra. Es aquel que viene con pies con bronce bruñido. Es aquel que tiene sus cabellos como de lana blanca. Es aquel que es santo, que es puro, aquel que venció a la muerte y nos dio vida eterna. Pero el segundo mensaje es también muy importante. Y ese segundo mensaje es también para nosotros, para la iglesia. El Señor Jesucristo en el segundo capítulo y el tercer capítulo de Apocalipsis le habla a Juan de la condición espiritual de la iglesia que estaba en aquel momento. Y le habla a 7 iglesias. Como hemos explicado antes, 7 iglesias representa la plenitud de todas las iglesias de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades. Y nos habla a cada uno de manera individual, porque cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Usted forma parte de la iglesia. Y este mensaje que Jesús va a dar ahora en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 es un mensaje para la iglesia. Él hace una evaluación espiritual de cada iglesia. Y de ahí tenemos mucho que aprender nosotros. Y para comenzar, yo quiero que vaya a Apocalipsis capítulo 2. Y el primer mensaje a la primera iglesia es a Éfeso. Y Apocalipsis 2:2 dice así: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea cómo empiezan los primeros versículos. Aquí el Señor reconociendo tantas cosas muy buenas en esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, perseverancia, que no puedes soportar a los malos. Vea que tantas cosas. Esta iglesia había llegado inclusive, dice ahí, que no ha desmayado. La palabra ahí, que no ha desmayado, está hablando de que a pesar de todo el cansancio físico, no ha dejado de esforzarse esta iglesia. Pero es interesante porque cuando uno ve todas estas características de esta iglesia en particular, uno dice: es una iglesia que trabaja, es una iglesia que se esfuerza, es una iglesia que tiene perseverancia, es una iglesia que tiene discernimiento inclusive espiritual. Pero, y vea todas esas características. Por fuera uno diría: wow, qué iglesia. Vea cómo trabajan, vea cómo se esfuerzan, vean cómo esto, cómo lo otro. Pero había un problema, había una enfermedad que estaba en el corazón de esa iglesia. Había dejado el primer amor. Y vea que todo esto nos hace ver muchas cosas. Porque podemos estar nosotros
activos en una congregación, haciendo un montón de actividades, haciendo un montón de cosas, pero ¿estamos nosotros preocupados por nuestra relación personal con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión íntima con el Señor? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cómo está nuestro tiempo de estudio de la palabra? ¿De qué manera estamos nosotros hoy con nuestra relación con Dios? Quiero hacer referencia. Esta iglesia, en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios que el apóstol Pablo escribió, había algo por lo cual los elogiaba. Los elogiaba por su amor. Aquí estamos 40 años después. O sea, Pablo 40 años antes los había elogiado por el amor que ellos mostraban. El amor para con Dios, el amor entre hermanos. Pero aquí vemos 40 años después. Y aquella generación que había estado en aquella iglesia 40 años antes, muchos de ellos ya no estaban. Y esta iglesia fue privilegiada porque tuvo entre sus predicadores al apóstol Pablo. ¿Cuántos hubiéramos querido tener como pastor al apóstol Pablo? Tuvo a Timoteo, tuvo a Apolos, tuvo al apóstol Juan también. O sea, esta iglesia de Éfeso fue privilegiada en cuanto a maestros de la palabra de Dios. Pero 40 años después, vemos que Dios, Jesucristo mismo, les está reclamando porque se han olvidado de su primer amor. Y olvidarse del primer amor, yo quiero que vea que a veces fácilmente podemos caer en eso como iglesias. Por ejemplo, cuando uno está dedicado más a actividades económicas, actividades de jalar gente, actividades de distinta naturaleza, entonces, y está distraído con ese montón de actividades, y cada miembro de la iglesia está olvidando y descuidando su relación con Dios. Jesús decía algo: el que me ama, mi palabra guardará. Habían dos hermanas, Marta y María. Y Marta estaba afanada, estaba sirviendo al Señor. Estaba afanada ahí, cuidando con muchos quehaceres, hasta estaba enojada y molesta, y hasta le reclamó al Señor que por qué no dejaba a su hermana María que le ayudara con los quehaceres. Pero Jesús le dijo que ella estaba afanada y probada con tantas cosas, pero solamente una era necesaria. Y María había escogido la mejor parte. ¿Qué era la mejor parte que tenía María? ¿Sabe qué estaba haciendo María? Estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, escuchando su voz. O sea, hay momentos de servicio, sí, pero hay momentos donde el Señor está ahí presente en la casa y es tiempo de orar, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de adorarle, es tiempo de alabarle. Hay algo que en nosotros nunca debe descuidarse, es nuestro amor al Señor, nuestra comunión con Él. Porque ya después, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos ponemos en actividades y empezamos a trabajar, y muchas iglesias caen en este error de trabajar la iglesia como un multinivel, en donde jalar gente es lo importante, traer gente es lo importante, y temido por la gente que te acompaña, no importa el estado espiritual de esas personas, no, trae gente, y ¿qué pasó? ¿Vinieron? ¿No vinieron? Y las camisetas, y un montón de cosas, y no nos preocupamos por el estado espiritual de cada uno. Hay algo en lo cual se basa el servicio a Dios, es el amor. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pues si me amas, apacienta mis ovejas. El servicio se basa en amor. El servicio no es una actividad mecánica. El servicio no es por ganar una posición, no es porque me vean. El servicio se da por un corazón agradecido que le da gracias al Señor porque le ha rescatado de una vida pasada. Y por eso es que uno, por amor al Señor, es que uno sirve. Uno no sirve porque quiere ganar más puntos. Uno sirve por todo lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario al rescatarnos a nosotros. Entonces, a esta iglesia Jesús le decía: sí, tú haces muchas cosas, pero hay algo que está mal. Has dejado tu primer amor. Veamos el versículo 5. Vea cómo lo dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. El dejar su primer amor es una caída. Jesús le está hablando al pastor de esta iglesia. Porque
de repente el pastor sí conoce al Señor Jesucristo, pero los miembros que vienen detrás fueron ganados como en un club social. Miren, hagamos esta celebración para atraer jóvenes, pongamos esta película, cantemos esto aquí y allá. Y nunca se confrontó el pecado. Nunca se les dijo que tenían que arrepentirse. Nunca se les dijo que lo que estaban haciendo no estaba bien y que tienen que rendir su vida a Jesús. Entonces les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Te arrepientas. Entonces, el quitar el candelabro de su lugar es, esa iglesia ya no va a seguir alumbrando, ya no va a seguir siendo luz. Eso significa quitar el candelabro. O sea, esa iglesia ya no va a ser una iglesia viva, va a ser una iglesia muerta. ¿Por qué? Porque el primer amor es la base de todo. Si usted ama a Dios, usted va a buscar leer su palabra, buscar adorarle, buscar servirle, buscar orar, buscar estar en su presencia. Si usted ama al Señor y va a buscar servir a los demás. Pero usted puede servir sin duda y hacer muchas cosas por acto así social, por actividad social, por relacionarse con otros. Pero si no está el amor ahí, no hay nada. 1 Corintios 13, podemos hacer tantas cosas, inclusive entregar nuestro cuerpo mismo. Pero si no hay amor, nada soy. Y cuando dice ese amor, es el amor de Dios en nuestros corazones. Verso 6. Sin embargo, tú tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, y aquí lo voy a hablar, fue una secta o una doctrina que estuvo en la iglesia en el primer siglo. Esta doctrina lo que practicaba era el libertinaje. Y esto es, no importa la forma en que yo viva, no importa los pecados que yo haga, no importa que esté en adulterio, no importa que esté aquí en fornicación, no importa que esté en inmoralidad, no importa que yo esté robando en el trabajo, no importa nada de eso. Yo soy salvo, siempre salvo. Entonces, los nicolaitas eran así salvajes como cabras. Así los describen algunos miembros de la iglesia primitiva. Personas que vivían en libertinaje. Entonces, esta iglesia, si bien su primer amor estaba ya menguando, pero todavía mantenía pura la doctrina. La doctrina todavía era pura en esta iglesia. ¿Por qué? Porque podía distinguir a un falso apóstol de un verdadero. ¿Sabe cómo lo hacía la iglesia del primer siglo? ¿Cómo distinguía? Y le recomiendo que lea el libro La Didache o Didaje. Y ahí lo dice. Si viene un apóstol, pastor o quien sea, a la iglesia y te empieza a pedir dinero, es un falso apóstol. ¿Cómo quisiera yo que estuvieran viendo los canales de televisión cristianos hoy? ¿Y cuánto dinero piden? Entonces, la iglesia del primer siglo diría, esos son falsos apóstoles. O sea, esta iglesia no había perdido su discernimiento espiritual. O sea, podía distinguir un falso obrero de un verdadero obrero. Podía distinguir lo que no era correcto de lo que era correcto. Y aquí dice que en cuanto a los nicolaitas, esa doctrina que practicaban de que practicaban el libertinaje, especialmente en la parte sexual, era algo que ellos aborrecían al igual que Dios mismo. Esta iglesia todavía doctrinalmente era correcta, pero ya había un cáncer que estaba surgiendo en el corazón de esta iglesia, y era que habían perdido el primer amor. Entonces, el primer mensaje para Éfeso es ese. Veamos la segunda iglesia que menciona el libro de Apocalipsis. Es la iglesia que se llama Esmirna. Su nombre significa mirra. Y su nombre mirra nos hace ver que es una iglesia que era sufriente. Ya le voy a explicar por qué. La mirra se usaba para embalsamar a los difuntos. Entonces, pero acá vemos, dice el versículo 9 en Apocalipsis 2, sé tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros,
para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia y a cada iglesia usted va a ver cómo el Señor Jesucristo se presenta. A esta iglesia se le presenta como aquel que murió, pero también resucitó. Y se presenta así porque esta iglesia iba a enfrentar tribulación, iba a enfrentar persecución al punto de morir. Por eso Esmirna significa mirra, y significa precisamente eso, que muchos de ellos iban a morir. Y esta iglesia, ¿por qué era perseguida? Porque fue una iglesia que se opuso a la adoración al César como un Dios. Todo aquel que no adorara al César como a un Dios, entonces era castigado. En este caso, a los cristianos de aquella época se les catalogaba como ateos. Se les decía ateos, ¿por qué? Porque no practicaban ninguna religión que los demás pudieran ver. No adoraban a un Dios de estatua o de ídolo. No adoraban al emperador. Se les acusaba también de caníbales. Se les acusaba así, ¿por qué? Porque ellos practicaban la cena del Señor o celebraban la cena del Señor. Y al celebrar la cena del Señor, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Entonces dice, ahí hay caníbales. Entonces de esa manera los catalogaban como ateos, como caníbales. Eran repudiados y enfrentaban la muerte por eso. Y aquí es una reflexión muy importante. Cuando Jesús habla a la iglesia, y este mensaje a las 7 iglesias, es importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos está dando llamado de atención antes de su venida. Porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Entonces Él quiere que su iglesia, cuando Él venga, su iglesia esté lista, esté preparada. Toda aquella que tiene nombre de Cristo en su logo de alguna manera, a esa iglesia es que Jesús le está hablando. Entonces a Esmirna aquí le está diciendo que algunos de ellos van a morir. Y esto nos hace ver que como creyentes tenemos que estar preparados para persecuciones. Y yo quiero hacerle ver esto. Si bien aquí en América no tenemos esta situación, en África sí. Y usted puede buscar, y se lo recomiendo, la página Puertas Abiertas. Búsquela ahí. Puertas Abiertas, ahí en internet. Y usted se va a dar cuenta cuántas personas están sufriendo persecución. Cerca de 300 millones de cristianos en el mundo están sufriendo persecución. Por si usted no conocía ese dato. 300 millones es un número grande de cristianos. Ve acá. Le dice, sé tu tribulación y tu pobreza. Y aquí quiero hacer una diferencia muy importante, porque yo sé que se habla de que el rapto es antes de la tribulación, y yo creo que hay un mal entendimiento de los términos cristianos. La palabra cristiana tribulación en la Biblia habla de persecución de creyentes, lo cual hoy ya existe. La gran tribulación habla de el juicio de Dios sobre los no creyentes, sobre la humanidad. Entonces hay una gran diferencia entre los dos términos. Y desde el punto de vista del estudio que vamos a llevar a cabo, usted va a ver en qué momento ocurre eso. Y aquí le dice, yo sé tu tribulación. Esto es otra parte importante. Jesús dice, yo sé, o sea, yo te conozco. Dios lo conoce a usted. Lo profundo de sus pensamientos. Él conoce su vida, su acostarse, su levantarse. Usted piensa que actúa a veces de manera oculta ante Dios. No, Él nos conoce. Nada se escapa a su mirada. Entonces dice, yo sé tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. A esta iglesia Jesús le está dando las características que Él evalúa. Una de ellas es que a pesar de su pobreza, que a pesar de su tribulación, era una iglesia fiel. Y aquí nos hace ver una cosa muy importante. ¿Por qué a esta iglesia era una iglesia pobre? Porque quienes iban a la iglesia eran esclavos. Eran personas que eran marginados de la sociedad. Y también eran aquellos adinerados o aquellos que tenían propiedades que el imperio romano se las quitó. Porque estaban siguiendo una religión y no adoraban al emperador. Entonces, eres rico. Lo importante, miren, no es lo que usted tenga en esta vida.
No nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que nos hagamos tesoros allá en los cielos. Esta iglesia tenía grandes tesoros allá en el cielo. ¿Por qué? Porque soportaban la tribulación. A pesar de la pobreza, no negaban el nombre del Señor. Y iban a enfrentar la muerte. Para enfrentar la muerte, Jesús les dice, no tengan miedo. ¿Por qué les dice no tengan miedo? Porque yo soy el que murió y el que resucitó. Y si ustedes vencen, ustedes tendrán la corona de la vida. Por eso, iglesia, amada iglesia, la victoria está asegurada, la victoria está garantizada. Sea cual sea el resultado nuestro en esta vida terrenal, la victoria está garantizada porque la compró el Señor con su sangre preciosa. Entonces Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hoy estamos enfrentando situaciones difíciles. Seamos fieles al Señor. Sabemos que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Un gran terremoto puede ocurrir aquí en el mundo. Mire, están cayendo meteoritos por montones últimamente. Y en cualquier momento puede caer uno. Hubo uno en Rusia hace unos años atrás que quebró las ventanas de algunos vidrios. O sea, puede caer uno hoy en la noche aquí en Honduras y hasta aquí llegamos. No estamos exentos de padecer algo en la vida. Lo que sí es, tenemos que ser fieles en todo momento al Señor. Vamos con la tercera iglesia. Esta iglesia se llama Pérgamo. Y aquí Pérgamo, Jesús, vea lo que le dice. Jesús a esta iglesia se presenta como aquel que trae los pies de bronce bruñido, como aquel que tiene una espada en sus manos. ¿Qué imagen le trae eso a usted? Sin duda una imagen de que Él viene en juicio. Es terrible que Él venga así a esta iglesia. A la iglesia anterior se les presentó como aquel que murió y resucitó, pero a esta se le presenta como una iglesia a la cual el Señor se presenta en juicio. Vea qué contradictorio. Una iglesia a la cual el Señor va a llegar en juicio. Veamos los detalles. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Donde estaba esta iglesia de Pérgamo estaba un gran templo para Zeus. También estaba otro para Esculapio. Esculapio pues es el que tiene de símbolo la Organización Mundial de la Salud una serpiente enrollada. Interesante símbolo el que quisieron escoger. Y en Esculapio también aquí se adoraba al emperador, a César. Dice acá, sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. No obstante retienes mi nombre y no negaste mi fe. Ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora a Satanás. Mire, en este tiempo, sin duda hay fuerzas demoníacas sucediendo. Y le voy a decir algo. Yo no necesito ver las noticias para darme cuenta de eso. Lo que necesito ver es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo muchas de estas fuerzas oscuras están ocurriendo, pero ocurren y están declaradas en la palabra de Dios. Así que si usted ve un montón de reportajes, horas tras horas, estar viendo lo que alguien dice, lo que este otro dijo, hay que leer la palabra de Dios. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Bien, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Bien, vea este detalle. ¿A quién Jesús le está dirigiendo la carta en particular? Al pastor de la iglesia. Ese pastor de la iglesia, Jesús le está diciendo esto. Tengo cosas contra ti, pastor. Tienes ahí en tu congregación gente que practica la doctrina de Balaam, que por amor al dinero, y usted puede ver la historia en números 25, si mal no recuerdo, o números 15 o 25 por ahí, usted ve la historia de Balaam, un profeta de Dios supuestamente, pero que por soborno, por dinero, le enseñó a poner tropiezo a los hijos de Israel al rey Balac. O sea, Balaam se movía por dinero. Un profeta que se mueve por dinero. Donde está la lana. Ahí ando felicitando a este o aquel, o al presidente o a los diputados. Ahí ando detrás de ellos. ¿Por qué? Porque hay dinero detrás. Entonces, le está llamando la atención al pastor. Pastor,
tengo cosas contra ti. Tú estás permitiendo que en tu congregación haya falsa doctrina. Doctrina de aquellos que aman el dinero y que enseñan a poner tropiezo a mis hijos. Eso, vea, es una palabra muy fuerte. Ahora, y quiero que vaya recordando esto. Éfeso dejó su primer amor, pero Éfeso todavía tenía discernimiento espiritual. Todavía Éfeso decía: yo aborrezco a los nicolaitas porque practican una doctrina falsa. Ellos no están aquí en la congregación. Eso hacía ese pastor. Este otro pastor que está aquí en Pérgamo, no. Él tenía ahí en la congregación personas que practicaban falsa doctrina y a él no le interesaba, no le importaba. Así como pueden haber pastores hoy que tengan gente ahí ministrando de esa manera. Personas que anden en homosexualismo y ministrando tranquilamente. Entonces, aquí vemos esta iglesia y quiero que vean este otro detalle, verso 15. E igualmente le dice: tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Éfeso aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Estos los tenían ahí. O sea, aquellos que vivían en pecado, aquellos que vivían en libertinaje, en libertad sexual, ahí estaban dentro de la congregación. Y el pastor nunca confrontó esa situación. ¿Sabe quién es el llamado a cuidar de la salud de las ovejas? El pastor. El cuerpo de ancianos. Somos los responsables de cuidar eso. No podemos que situaciones, que alguien ande en pecado, en un pecado así sexual, adulterio, fornicación, ¿cómo es que se llama? Homosexualismo, que también ocurrió en algunos lugares, y que el pastor no haga nada. Yo quiero que vea que la reprensión del Señor es para el pastor. Es al pastor al que le está llamando la atención. Vea el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vea, Jesús le dice: arrepiéntete, pastor, si no voy a ir a ti pronto y te voy a demandar cuentas y voy a pelear contra ellos. Yo quiero que note cuán importante es la práctica doctrinal, la doctrina de la congregación, la doctrina que se practica en una iglesia. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros le enseñamos a la iglesia que acercarse a Dios es para que usted traiga dinero y obtener beneficios de él, ok, ya soy cristiano. ¿Por qué? Porque ya hice un pacto con Dios, ya entregué mi ofrenda, y no importa la vida espiritual que yo viva, yo soy hijo de Dios porque voy a una iglesia. Entonces, ¿qué está ahí? Hay gente que no es cristiana, a pesar de estar yendo a la iglesia, a pesar de estar dando ofrenda, a pesar de estar dando pactos y un montón de cosas de esas. El mensaje es fuerte para el pastor. El pastor tiene que predicar la palabra de Dios completa. Llamar pecado a lo que es pecado. Llamar al arrepentimiento. Pero también Dios es un Dios de oportunidades. Y por eso aquí Dios le está diciendo: arrepiéntete. Si no, voy a llegar a ti pronto y voy a pelear contra todos esos que practican la falsa doctrina. Vea que los enemigos del Señor son esos también, porque va a pelear contra ellos. O sea, esos que practican y que viven en la falsa doctrina no son la iglesia del Señor y no van a ser arrebatados, sino que lo que les espera a ellos es la pelea que va a haber el Señor contra ellos. Vamos a la siguiente iglesia, Tiatira. Y yo quiero que vea cómo vamos en degradación en degradación. Tiatira. Dice así, verso 19. Sé tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus obras postreras son más que las primeras. Todo suena bien. O sea, por obras, esta iglesia no está mal. O sea, por ayudar al prójimo, por ayudar a otros, por hacer obras sociales, esta iglesia no está mal. Porque aquí dice: yo conozco, sé tus obras, sé que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti. Otra vez le está hablando al pastor, que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. ¿Ok? Iglesia de Éfeso.
dejó su primer amor, había olvidado su primer amor, pero no permitía la doctrina falsa. Iglesia de Pérgamo ya permitía la doctrina falsa entre sus miembros. Aquí en Tiatira ya estamos en una situación más grave. Ya no solamente se permite, sino se permite que Jezabel enseñe la falsa doctrina. O sea, ya no es algo que está ahí entre los miembros, es algo que desde el púlpito se está predicando. Y el pastor de la iglesia lo estaba permitiendo. ¿Quién fue Jezabel? Bien, Jezabel fue una reina que existió en la nación de Israel, en la parte norte. Fue esposa del rey Acab. Pero el rey Acab se miraba como un títere a la par de Jezabel. Jezabel era el poder detrás del trono. Acab hacía lo que Jezabel quería. O sea, quien estaba en el trono realmente era Jezabel. Jezabel representa a ese tipo de mujer que se posiciona ahí y que dice: yo aquí mando, lo que aquí diga, aquí se hace, lo que yo diga es la ley acá. Manipula al hombre en este caso, al hombre de Dios, lo manipula para hacer ella su voluntad y enseñar falsa doctrina. Ella se dice profetiza. Y aquí el decirse ella profetiza es, ella dice que trae un mensaje de Dios. El profeta lo que hace es traer un mensaje de Dios. Entonces ella, al llamarse a sí misma profetiza, lo que dice, ella dice que trae un mensaje de Dios. Y ella es la que está manipulando. Y estaba enseñando a la congregación a fornicar. ¿Qué es eso, pastor? Bien, en esa iglesia, en esta iglesia de Tiatira, se cree que había una mujer así, con el carácter similar al de Jezabel, una mujer real ahí, en esa iglesia, con el carácter de Jezabel, una mujer que influía en toda la congregación y que dominaba todo lo que se hacía en la congregación. Pero el llamado de atención no es a la mujer, es al pastor de la iglesia, porque él es el responsable de que esto se permita. Entonces el pastor es al que Dios le está llamando la atención y ya vamos a ver. Entonces, Jezabel fue una mujer real ahí. Está enseñando a fornicar. ¿Qué es eso? Enseñar y fornicar puede ser desde el punto de vista sexual, real, físico, pero también la fornicación espiritual, que estén metiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que no enseña la palabra de Dios y que las estén enseñando y predicando y enseñándole al mundo, a las personas a amar más al mundo que a Dios. Hoy yo quiero decir algo, o sea, y es algo de lo cual siempre hemos hablado. Este evangelio de la prosperidad, sinceramente, es un evangelio que enseña a amar al mundo. Es un evangelio que yo lo veo, y cuando veo esta situación y que se practica así, mire, venga, deposite una ofrenda, pacte con Dios y Dios le va a dar un milagro. Mire que curiosamente en este tiempo de coronavirus no he visto en canales cristianos esas telemaratonas donde están sanando, dice ellos, muchas personas. ¿Por qué? Porque es falso. Entonces, ¿quieres tener un carro? Deposita una ofrenda. Alguien dijo ahí, así como tiene que ser tu milagro, que sea tu ofrenda. A esa persona, ahí lo vi con mascarilla, a ese pastor, lo vi con mascarilla, un poco avergonzado. Curioso, curioso. Entonces, cuando yo veo eso, es enseñarle a la gente a fornicar, a vivir en el mundo, o almas adúlteras. Si amáis al mundo, os constituís enemigos de Dios, dice en la carta de Santiago. No améis al mundo. Dios nos ama celosamente. El evangelio de la prosperidad enseña a amar el mundo. Enseña que yo tengo que tener un buen carro. Enseña que tengo que tener una buena casa. Ya vimos que a la iglesia que Dios elogió es a Esmirna. Esmirna no tenía recursos, pero tenía riqueza allá en los cielos. Allá tiene que estar puesta nuestra mirada. Entonces, Jezabel enseñaba y seducía a los siervos. Enseñaba de esa manera. Y enseñaba a comer lo sacrificado a los ídolos. En aquel tiempo se practicaba bastante eso. Creo que hoy hay mucho práctica satánica en círculos ocultos. Pero de esto vamos a ver, para que usted vea que la Biblia nos lo declara. No tiene que estar viendo a alguien que dijo eso o otro por allá. Esas noticias están en la palabra de Dios hace 2000 años. Y eso lo vamos a ver ahí claramente. ¿Qué más le dice a esta iglesia? He aquí, hablando de Jezabel, que la ha hecho en cama, verso 22.
y en gran tribulación. Sorpresa. A esta mujer que practica falsa doctrina y que le enseña y que dice ser profetisa, hoy muchas personas dicen ser profeta, esta dice ser profetisa de Dios, sorpresa. Lo que le espera es la gran tribulación. Eso dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La va a echar en gran tribulación a los que adulteran con ella también, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con mala muerte. Y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones. Dice ahí, estoy leyendo la Biblia textual. Y cuando la riñones es nuestro interior y corazones. Y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Es un mensaje fuerte. Entonces, el mensaje a Tiatira es un mensaje fuerte dirigido al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor permitía que esta mujer sea la que esté enseñando falsa doctrina, a seducir a todos, a fornicar a otros con las cosas paganas. De esa manera vivía esta Tiatira. Veamos la siguiente iglesia. Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya vimos, ángel aquí se entiende como pastor, como el anciano, cabeza de la iglesia. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Se recuerda, los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Y las 7 estrellas son aquellas que el Señor sostenía precisamente en sus manos, que son precisamente los que cuidaban las iglesias, los pastores. Sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. O sea, esta iglesia solo tenía el título de iglesia. Ya solo le quedaba el título de iglesia cristiana, pero en la realidad estaba muerta. Entonces, hemos venido en degradación así. Y usted ve, el cáncer comienza con dejar el primer amor. De ahí vamos con otra iglesia que era Pérgamo, en donde esta iglesia permitía ahí que los miembros tuvieran y practicaran falsas doctrinas. De ahí vimos Tiatira. Tiatira ya no solo practicaba falsas doctrinas, sino que enseñaban desde el púlpito y permitían que una mujer lo estuviera haciendo, Jezabel. Y eso produce una iglesia muerta. Dice así el verso 2, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, llegaré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Una iglesia muerta. ¿Cómo es una iglesia muerta, pastor? Es una iglesia donde no está el Espíritu de Dios. ¿Y cómo es una iglesia donde no está el Espíritu de Dios? ¿Será de esas iglesias que la gente no se cae al piso? ¿Será de esas iglesias que la gente no se revuelca? Porque hoy se entiende que la manifestación del Espíritu por muchas personas es esa. Que alguien rebote en el piso, que se caiga por acá, que tire espuma por la boca, que empiece a vociferar un montón de palabras ahí que nadie entiende. Y creemos que eso es el Espíritu Santo. A esta iglesia muerta Jesús se le presenta como el que tiene los 7 espíritus. A esta iglesia muerta lo que necesita es precisamente esto. La presencia del Espíritu Santo ahí. ¿Cómo se ve la presencia del Espíritu Santo en una iglesia? ¿Sabe cómo? Cuando hay vidas que son transformadas. Cuando aquel que era pecador deja el pecado. Cuando aquel que estaba mal se arrepiente y quiere entregarle su vida a Jesús. Y le hace el Señor de su vida. Y esa persona desea estudiar su palabra. Conocerlo a Él, servirle a Él, amarle a Él. Y no por un título, no por un puesto, no porque le va a quitar un cargo en la iglesia. Sino porque ama a aquel que murió y resucitó por Él. Esa es una iglesia viva, donde hayan personas que nazcan de nuevo. Te pueden haber muchas iglesias hoy llenas de mucha actividad, llenas de muchas cosas, pero cuando las vidas no están ahí siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo actuando ahí, es una iglesia muerta. Cuando se practica una religiosidad también, un activismo ahí, o protocolos, o ceremonias, y no está el Espíritu de Dios ahí actuando. Cuando usted ve personas ahí que sus vidas son transformadas, que sus vidas ahí, cuando adoran al Señor, quieren derramarse en su presencia.
porque quieren amar y adorar a aquel que murió y resucitó por ellos. A esta iglesia Sardis, vea la sentencia. Voy a venir como ladrón en la noche y no vas a saber a la hora que vengo. Una iglesia muerta ni siquiera se va a dar cuenta cuando el Señor venga. ¿Por qué? Porque se va a quedar aquí. La iglesia que ama al Señor, ama su venida y está pendiente del regreso del Señor. Es una que está velando todos los días, vive como que el Señor viene ese día. Así tenemos que vivir todos los días. Ahora, cuando le digo eso, no cometa errores, como dije al principio en el pasado, que la gente, el Señor viene tal fecha. El día y la hora nadie lo sabe. Y ahí quiero hacer mucho hincapié. Si bien yo creo personalmente, cuando veo tanta cosa ocurrir, yo digo, el Señor pareciera que va a venir en cualquier momento. Y cuando digo en cualquier momento es mañana, hoy, pasado. Estoy hablando de semanas. Ese es mi sentir. Pero no por eso voy a salir, vendamos todo, y aquí dedicémonos a gastar y disfrutemos esta parte de la vida que nos queda antes de que el Señor venga. No, nada de eso. Dediquémonos a predicar su palabra todos los días como que Él viniera. Y a vivir una vida de santidad y en consagración como que Él viniera hoy mismo. Y que cuando Él llame mi nombre, yo diga presente que estoy, Señor. Y que estemos ahí cada uno de nosotros, alabándole, adorándole. Que cuando Él venga, estemos adorándole, alabándole. Y que cuando lleguemos al cielo vamos a estar adorándole continuamente. Eso va a ser precioso. Voy con la sexta iglesia. Mi iglesia favorita, Filadelfia. Ya estamos por terminar. Apocalipsis 3:8. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Vea la característica de la iglesia. Le dice el Señor, tienes poco poder. Aquí cuando dice poco poder, se cree que pudieron hacer varias cosas. Una iglesia que no era numerosa, una iglesia cuyos miembros no tenían poder de influencia político ni riqueza. Una iglesia, como les decía, de esa naturaleza que estaba formada por personas pobres. Vea que a Esmirna la alababa por su pobreza. Esta también. ¿Sabe qué he visto yo? Que el Señor mandó a llamar e invitar a mucha gente a su cena. Y cuando los invitaba a la cena, mandó a su criado. Y su criado fue y empezó a llamar a los invitados. Pero cada uno de esos invitados comenzó a excusarse. Uno dijo, acabo de comprar una hacienda, tengo que ir a verla. Vea, ahí hay riqueza. Otro dijo, acabo de comprar unos bueyes, lo voy a ir a probar. Es como que dijera, acabo de comprar un carro, voy a ir a probarlo. Acababa de comprar unos bueyes, voy a ir a probarlo. Estaba dedicado al trabajo. Otro dijo, me acabo de casar, no tengo tiempo para esto. ¿Qué hizo aquel siervo? Llamó, adivina a quiénes, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Todas personas con necesidad. Normalmente nos acercamos a Dios, aquellos que tenemos una necesidad. Hablábamos este domingo, bienaventurados los pobres en espíritu. Todo ser humano es pobre en espíritu. Lo que pasa es que algunos lo ven y otros no lo ven. Los que lo ven son bienaventurados porque se acercan a un Dios que mira su necesidad, y entonces Dios ahí viene y nos ayuda. Esta iglesia dice, tienes poco poder, pero sí tiene una característica: has guardado mi palabra. La característica de esta iglesia es que vivía basado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dijo? El que me ama, mi palabra guardará. Una iglesia que ama su palabra, que quiere escudriñar su palabra, que quiere, es una iglesia que está enamorada de su Señor. ¿Ha guardado mi palabra? No negaste mi nombre. Esta iglesia que estaba así dice, yo he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. La puerta abierta normalmente se refiere a una puerta para el evangelio. ¿Sabe? Este tiempo es una puerta abierta. Este tiempo que estamos hoy de coronavirus es una puerta abierta.
y creo que ahorita no se va a poder cerrar tan fácilmente. Hoy podemos predicarle a todo el mundo la palabra de Dios. No importa que estemos en España, no importa que estemos en Brasil, o en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo. Hoy podemos predicar la palabra de Dios. Y el nombre de Cristo tiene que ser tendencia más allá que el coronavirus en las redes sociales. Así que hagamos eso, iglesia, que en este tiempo el nombre de Jesús sea exaltado en todo lugar, en todo rincón. Estamos pudiendo cumplir un mandato que tal vez nos hemos quedado cortos al cumplirlo. Hoy podemos llegar a cada vida. Verso 10. La promesa de Dios. Esta es la parte que me encanta. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Jesús le está diciendo, iglesia, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, y présteme atención a esto. Cuando dice palabra de mi paciencia, está hablando de enfrentar pruebas. Por cuanto has enfrentado pruebas y no has negado mi nombre, yo, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una hora de la prueba. Una hora de la prueba que no es para la iglesia, es una hora de la prueba para el mundo entero. Esa frase de los que moran en la tierra habla de los no creyentes. Tal como lo vamos a ver de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis. Usted va a ver esa frase repetirse en distintos lugares y va a darse cuenta que siempre habla de los no creyentes. Entonces, Jesús dice, vengo pronto y te voy a guardar de esa hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero. Yo le digo, cuando veo todos los acontecimientos, sinceramente creo que esa hora está a punto de venir. Como nunca antes en la historia humana está a punto de venir. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Y vamos a hablar de esas cosas. Porque muchas profecías están a punto de cumplirse. La promesa, quiero que vea el siguiente texto, 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios, y aquí búsquelo, Dios no nos ha prometido librar de tribulación, nos ha prometido librarnos de la ira venidera. Y ahí busque en su Biblia y se va a dar cuenta de eso. Y ahí donde yo, cuando nombran que el rapto es antes de la tribulación, ahí estoy en contra del término que están utilizando. Porque tribulación habla de persecución a los creyentes, gran tribulación habla de los juicios de Dios sobre la humanidad. Entonces los términos hay que usarlos correctamente. Entonces, Dios de donde nos está prometiendo librar, iglesia, es de la ira venidera. Si usted conoce algún versículo donde Dios nos va a sacar de la tribulación, tal vez me lo comparte. Dios nos libra de la ira venidera, de la gran tribulación. De esas dos cosas es que Dios nos libra. No nos libra de tribulaciones, porque más bien Pablo dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sigamos adelante. La última iglesia, y con esto terminamos. Apocalipsis 3:15. Jesús se presenta a esta como el amén. O sea, aquel que tiene la última palabra en todo. Aquel que controla todo, aquel que domina todo, aquel que es el dueño de todo. Apocalipsis 3:15 dice así, sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. La temperatura actual es de 23 grados. Ya salió hablando una máquina ahí. Gloria a Dios. Entonces la temperatura es de 23 grados, por si no lo escuchó. Entonces dice acá, esta iglesia, vea qué contradictorio, es una iglesia que se consideraba rica. Yo soy rico, no tengo necesidad de nada.
y no sabes, dice el Señor, que eres pobre, desventurado, miserable, desnudo. Era una iglesia que se jactaba de su riqueza, que se jactaba de su popularidad, podríamos decir, de su fama. Se jactaba de todo lo que tenía. Miren mis instalaciones, miren las luces que tengo, miren todo lo que tengo, el audio. Se jactaba de su riqueza. Se jactaba que no necesitaba nada. Aquí donde vemos entre la diferencia de lo que es un pobre en espíritu, de alguien que se considera así. Mas Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Y vea, esta iglesia es una iglesia que decía, soy iglesia, amo al Señor aquí y allá, pero amo al mundo y tengo riqueza. Es una iglesia tibia, y a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Hay muchos detalles sobre todas las iglesias, hay mucha historia detrás, hay muchas explicaciones de cada frase aquí, pero no tenemos el tiempo ahorita para explicarlo. Pero ve acá, esta iglesia era una iglesia que se jactaba de eso. Contrario a Esmirna, contrario a Filadelfia. La iglesia se consideraba rica. Yo no sé, hay pastores que realmente algunos mensajes son lamentables cuando le dicen a los miembros que no está bien, o sea, que si alguien es pobre no anda bien. O sea, realmente están perdidos en ese mensaje. Porque Cristo Jesús vino a buscarnos a todos. Y a veces hay personas que tienen necesidad. Y Pablo lo decía, sé contentarme cualquiera sea mi situación, sea de escasez o de abundancia. Por todo y en todo he sido probado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es nuestro proveedor. Dios suple nuestras necesidades. Y la iglesia también es el cuerpo de Cristo y entre todos tenemos que ayudarnos. Y sin duda en algunos momentos vamos a pasar momentos difíciles. Y no por eso quiere decir que estemos mal. Lo que sí es que nuestra fe tiene que estar siempre firme en el Señor. Últimos versículos, verso 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Esta iglesia era incapaz de ver su propia condición espiritual. Vea, note eso. Era incapaz de ver su propia condición espiritual. Y Jesús le dice, yo te he hecho colirio para que puedas ver cómo estás. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Verso 20, increíble. Jesús haciéndole un llamado a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Vea cómo lo dice. Él está tocando insistentemente y fuertemente a una iglesia para que lo dejen entrar. Jesús le está diciendo a la iglesia, iglesia, déjame entrar. Yo quiero ser parte de tu vida. Yo quiero ser tu vida, yo quiero ser tu salvador. Tú me tienes afuera, iglesia. ¿Por qué? Porque estás afanado en tu riqueza, afanado en tu poder. Me tienes afuera. Una iglesia así lo tenía afuera. He aquí, yo estoy dando a la puerta, dando aldabonazo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Una iglesia que no tenía comunión con Dios. Es una iglesia a la cual Jesús le está tocando la puerta. Es una iglesia que amaba las riquezas, amaba las cosas que tenía en esta vida, pero no amaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Resumo con el último slide. Aquí muestro las 7 iglesias. 5 iglesias a las cuales Dios le reprendió, le recriminó algo. Éfeso, amor enfriado, pero no permitía la falsa doctrina. Pérgamo ya permite la falsa doctrina en sus miembros. Tiatira ya enseña la falsa doctrina. Y todo eso nos lleva a una iglesia muerta y después a una iglesia indiferente. Vea cómo el estado espiritual se fue degradando. Y esto nos hace una reflexión de que como iglesia tenemos que evitar eso. La iglesia de Éfeso 40 años antes era elogiada por su amor. 40 años después se habían olvidado. De repente la forma de trabajo ya era una mecánica, ya era un sistema, ya era un multinivel. Y eso lo llevó después a permitir falsas doctrinas, a enseñar falsas doctrinas, a una iglesia muerta, a una iglesia indiferente. Así es como se va degradando el estado de una congregación cuando perdemos el primer amor. Y las 2 iglesias que Dios elogia, Esmirna, iglesia que no tenía muchos recursos.
Filadelfia tenía poco poder. Normalmente las iglesias fieles al Señor están así, que no son muchos poderosos, no son muchos adinerados, son personas que aprenden a depender de Dios. Iglesias fieles, ricas en bendiciones espirituales, enfrentaron tribulación, o sea, persecución. Filadelfia guardaba la palabra y será guardada de la prueba que viene para los moradores de la tierra. El segundo mensaje que Jesús le entrega al apóstol Juan es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje de diagnóstico de la salud espiritual de las iglesias en aquella época, pero que representan las iglesias de todos los tiempos. Hoy, iglesia, el llamado es ese. Jesús viene en Efesios 5, 25 en adelante, usted lo puede ver, que así como Cristo amó a la iglesia, así también nos llama a nosotros los hombres a amar a nuestras mujeres. Pero así como Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin cosa semejante. Esa es la iglesia que el Señor viene. Si usted nos está escuchando en esta noche y su vida no está en orden delante de Dios, este es un buen momento, este es un buen tiempo. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. Él viene, y si usted está escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que usted esté a cuenta con Él. Es porque usted necesita estar en paz con Él, estar todos los días de su vida viviendo, anhelando su venida. Mi invitación en esta noche es para usted. Usted que se considera cuerpo de Cristo, pero que su vida no está en orden. Este es un buen momento para poner su vida en orden. Para que si hay orgullo, si hay afán, si hay vanidad, si hay idolatría, si hay situaciones de pecado oculto, hoy es el momento de entregarlos y ponerlos ahí. Y hacerlos a un lado. Porque el Señor viene y viene pronto. Y que usted sea de aquellos que cuando Él lo llame, Él mencione su nombre. Ahí donde está, yo le invito a que si usted quiere entregar su vida al Señor, si quiere ponerse a cuentas con el Señor, puede repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta noche para darte gracias, Dios, porque has hablado a mi vida. Hoy, Señor, quiero entregarte cada área de mi vida. Estas áreas, Señor, que no han estado en orden, que no han estado bien, pero que hoy quiero poner a cuentas contigo. Hoy, Señor, quiero rendirte mi corazón, mi vida completamente. Que entres a cada área de mi ser y que ahí, Señor, rompas toda cadena y toda atadura en mi vida. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, porque he pecado de palabra, he pecado de hecho, he pecado en mi ser interior, Señor, con mis pensamientos. Pero hoy, Señor, quiero rendirte todo mi ser a ti. Que tu Espíritu Santo transforme mi vida, me haga una nueva criatura, Señor. Y, Señor, que cuando tú vengas, tú me llames por mi nombre. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado. Amén y amén. Si usted ha repetido esta oración y quiere que oremos por su vida, escríbanos ahí. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, para guiarle también. Y le invitamos a que siga, mientras estamos en esta mecánica así remota, que siga conectado. Si no vive en Tegucigalpa, siga conectado igual. Y que cuando ya pase todo esto, usted pueda buscar una congregación donde congregarse. Y si usted nos está viendo también y forma parte de Unife, o quiere formar parte de Unife, tenemos un lugar que el Señor nos ha regalado. Al kilómetro 6, aquí por la Posta del Durazno, llegando a Villa Elena, hay 3 manzanas de tierra que el Señor nos ha regalado. Y que ahí ya hemos empezado la construcción. Y que saliendo de este coronavirus, estaremos allá. Y juntos vamos a poder alabar, celebrar y adorar a nuestro Dios. Así que le invitamos a que forme parte de todos y cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor por todo eso. Y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo. Y cada uno de ellos, a su familia ahí.
Salude a un par de hermanos que se encuentre ahí en su casa. Dígale Dios te bendiga. Les esperamos el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Y los jóvenes a las 7 de la noche el sábado. Y los que nos creemos jóvenes también podemos estar ahí. Y todos el domingo a las 10 de la mañana. Y recuerde, no olvide hacer la labor con semillitas. Usted es el maestro de sus hijos. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos de todos aquí de parte de mi familia. Así que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Unidad y fe, instruido en tu palabra, Dios en ti quiero crecer. Unidad y fe, instruido en tu palabra, Dios en ti quiero crecer. Instruido en tu palabra, Dios en ti quiero crecer. Unife.